Sí, 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 porque estamos filmando, ¿no? Esto lo vamos a subir también a la red social de los videos y compartiéndolo, por supuesto. Este podcast número 33 tiene como objetivo, 33, en la quinela, no lo voy a decir, bueno, sí, es el Cristo, pero no quiero fomentar el juego. Tiene como objetivo, como bien te decía, tratar de traer a la economía que parece, digamos, reservada para los especialistas, traerla al llano, para tratar de compartirla con ustedes, desmenuzarla, saber dónde uno está parado, ¿no? ¿Qué puede pasar en estos meses, en este año, aquí en la República Argentina, en el mundo? Estamos en una globalización, no se puede negar, una revolución tecnológica tampoco se puede negar. Hay que ver para dónde va, ¿no? ¿Qué rumbo toma? Algunos hablan de una revolución, la cuarta, la primera allá por siglo XVII, XVIII, en realidad XVIII, en lo que era al Reino Unido, perdón, se me mezclaron los países, pero bueno, nació en Europa, ¿no? Esa primera revolución industrial con la máquina, digamos, toda la modernidad trajo esta revolución industrial, justamente también el tema de la tecnología, la biotecnología, la informática, que fue la tercera, digamos, esa tercera ola a partir de los 90 con la internet como, digamos, columna vertebral de esa revolución industrial, y ahora se habla de una cuarta revolución, que es esta convergencia de las tecnologías ya existentes para generar algo nuevo, ¿viste? Un batido, ¿viste? Como cuando haces un, digamos, haces un batido de no sé, de lo que sea, de un jugo, bueno, están haciendo algo así, ¿no? Están poniendo un poquito de esto, bueno, tenemos un poquito de internet, o internet, digamos, es la estructura, tenemos las impresoras 3D, tenemos la biotecnología, el desarrollo también, que tiene que ver con el ADN, con toda una revolución bueno, que es una realidad, que muchos la venden en realidad en los medios de comunicación, se escriben muchos artículos, hay muchos análisis. En la semana estuve justamente leyendo el tema de la automatización, ¿no? Y que hablan que en el caso de la Argentina, hay una lista de países, pero bueno, como estamos aquí en nuestro querido país, pero también compartimos con nuestros hermanos de la región, la Argentina dice que el 65% de los trabajos realizados por seres humanos puede ser reemplazado o automatizado por los algoritmos, por las computadoras, por la inteligencia artificial, ¿no? Pero que, digamos que en los países digamos, emergentes, sería más lento la aplicación de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque bueno, los salarios son mucho más baratos comparado con los países centrales, y que bueno, esa tecnología es mucho más cara. O sea, todavía conviene que un ser humano haga el trabajo, ¿no? No así en los Estados Unidos y en Europa o en Japón. Podríamos hablar de China también, ¿no? Otros grandes bloques económicos. No dejemos afuera Rusia, pero bueno, Rusia también es otro caso especial, ¿no? Rusia, digamos, ha heredado, digamos, esa potencia militar de lo que era la Unión Soviética, digamos, como una herencia de la Guerra Fría. Pero bueno, los países industrializados, Europa, los países de Europa, Estados Unidos, Japón, China también, en Estados Unidos se dice que el 47%, digamos, de los trabajos que hacen los seres humanos pueden ser automatizados. ¿Viste? Entonces, bueno, uno empieza a pensar qué va a pasar con toda esa gente, ¿no? Y algunos hablan con el Silicon Valley o en Europa, se están haciendo algunas experiencias en algunos países, recortar las horas o tener digamos, un ingreso universal por ser ciudadano de un país. O sea, como un plan. Aquí, bueno, hemos tenido los planes trabajar, los planes de ayuda social, porque justamente el alto desempleo que se generó en los 90, que bueno, se incrementó a partir del 2001, que tendió a estabilizarse en los momentos de alto crecimiento económico de nuestro país, porque bueno, estábamos en una zona donde la República Popular de China demandaba esos commodities y bueno, generaron, digamos, podríamos decir una burbuja especulativa con los precios, que en cierta manera benefició a todos los países de Latinoamérica, de Sudamérica en particular, porque bueno, somos productores de materias primas, ¿no? Argentina de alimentos, Brasil también alimentos y petróleo,
los países del Pacífico, también lo que es minerales en Chile, lo que es petróleo, todos los demás países en Colombia, Ecuador, en Perú también, la minería, todo lo que tenga que ver con commodities y con materias primas. Bueno, la región sudamericana es altamente competitiva. O sea, tenemos todo, energía, alimentos, y somos una de las zonas más desiguales del planeta. Eso también hay que decirlo. Y hay todo, digamos, un cambio de paradigma en estos últimos años, que bueno, hay un crecimiento más débil de China, demanda menos, los commodities se derrumbaron, sus precios, empezando por el petróleo, en 2014 empezó un rally, como dicen los que están en las finanzas, hacia la baja. Empezaron a bajar de precio, bajar, y la cuestión es que complicó a muchos países, entre ellos a nuestro, bueno, en el caso de nuestro vecindario sudamericano, a Venezuela, que bueno, también se vio perjudicada por esta baja brutal, ¿no?, del precio del petróleo, de $100 a casi a 20 hace un año. El año pasado para esta época estaba a $20 el barril, y durante, digamos, un año se fue cocinando entre los países de la OPEP y no OPEP, bastante complejo, porque dentro de la OPEP hay países que, bueno, que tienen, digamos, mayoría musulmana, pero que distintas, digamos, miradas, que se mezcla la religión con la política en esa región, que son, digamos, enemigos o adversarios, entre ellos Irán y Arabia Saudita, ¿no? Bueno, Irán, que hemos escuchado durante tanto tiempo con el tema, bueno, lamentable que ocurrió en nuestro país, con los atentados de la AMIA, la Embajada de Israel, bueno, todo, digamos, la gran, digamos, guerra de palabras que ha habido estos últimos 20 años de parte del bloque occidental hacia Irán con su desarrollo nuclear, ¿no? Pero bueno, digamos que dentro de la OPEP, Irán y Arabia Saudita no son, digamos, muy amigos, ¿no? Y es difícil, digamos, en un contexto de muchas rivalidades, generar algún tipo, digamos, de consenso para, digamos, para los precios del oro negro, ¿no? Y bueno, Rusia estuvo en el medio de toda esta cuestión, o por lo menos uno que le gusta revisar los medios de comunicación y la geopolítica, uno se da cuenta que Rusia se movió sus fichas, como el ajedrez, ¿no? Por algo, son maestros del ajedrez, y fueron moviendo fichas para estabilizar el precio del petróleo. Algunos decían que, algunos bancos internacionales, que el petróleo se iba a ir a $10, con lo cual, bueno, íbamos a volver a lo que los valores de la década del 90, la década del 80, valores muy baratos, que bueno, digamos que eso tracciona a los demás commodities, y que nosotros lo hemos sufrido en esa época en nuestro país. Bueno, en los 80 recién empezábamos la transición democrática, habíamos heredado una terrible deuda externa originada en esa genocida dictadura cívico-militar, que en lo económico agarró al país y lo, bueno, viste, empezó a tomar deuda. Y no solamente eso, el gran, digamos, pecado, por lo menos de aquellos que estamos en esta situación en nuestro país, de tratar de analizar la historia, bueno, el gran pecado fue la estatización de la deuda privada, ¿no? Megas empresas, tanto argentinas como bancos internacionales, todos fueron estatizadas sus deudas, porque también ocurrió una situación entre los finales de la década del 70 que tiene que ver con bajas tasas de interés, y que, bueno, esas bajas tasas de interés en algún momento subieron, porque, bueno, hubo un recambio de gobierno. En 1980 ganó Ronald Reagan, se fue Carter, y hagamos un parangón acá, ¿no? Porque Carter, demócrata, Reagan, republicano, Obama, demócrata, Trump, republicano, ¿no? El histriónico presidente norteamericano. Y ya se está hablando de una suba de tasas bastante fuertes, porque estaría la inflación norteamericana, según lo que se habla, de que hay, digamos, perspectivas o expectativas de que haya mucha volatilidad, y que según el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos crecería a corto plazo por los estímulos fiscales que daría Donald Trump, y que eso conllevaría a que la inflación en Estados Unidos pasara del 2% anual a un 3%, ¿no? Y de la Reserva Federal se quiere imponer algún tipo de límite. A Donald Trump se sabe que hay una grieta enorme allí en el gran país del norte, y la cuestión es que
vendrán nuevos aumentos de la tasa de interés, que está muy baja, ¿no? Está la tasa de referencia que establece el Banco Central de Estados Unidos, o la Reserva Federal, que es un banco privado, hay que decirlo, un grupo de bancos privados que maneja, digamos, el ámbito monetario y que imprime los famosos dólares que se intercambian en el mundo y que gran parte, o la gran mayoría del comercio mundial está nominado en dólares. Y para moverte en el mundo necesitas dólares. ¿Y cómo conseguir los dólares? Bueno, como siempre te he contado de aquí, hay tres maneras que los países tienen, que es aumentando las exportaciones, entrando al mercado de deuda internacional y las famosas lluvias de inversiones. Esas son las tres que tienen los demás países que no imprimen los dólares para obtenerlos. Volviendo a Estados Unidos, y esta grieta, se habla de una inflación del 3% anual y de un aumento rápido en la tasa de interés, lo que, bueno, hay que ver cómo se comporta, ¿no? Por un lado, Donald Trump también quiere devaluar la moneda, el dólar, para aumentar las exportaciones. Bueno, hay que ver, eso ya es una guerra de divisas, porque, bueno, lo acusa a China de también hacer lo mismo. Bueno, hay que ver qué hace Japón también, qué hace Europa. El Brexit también tuvo en parte ese trasfondo, ¿no? de tratar de no estar atado a esa convertibilidad del euro y digamos que bueno, rompió con la Unión Europea y ahora se habla de algunos efectos negativos en la economía de Gran Bretaña. Bueno, la cuestión que haciendo este paralelismo con la década del 70 empezaron esos aumentos en 1980, 81, aumentos de la tasa de interés en Estados Unidos, y los países que se habían endeudado durante el último lustro de los 70 generó una crisis de deuda y en nuestro país, digamos, generó esa estatización. Que bueno, quedó ahí, hubo un juicio, pero quedó todo ahí muy en la nada, mucha gente implicada, muchas situaciones muy oscuras, muy polémicas, porque ya bueno, el gobierno militar de facto era ya era imbancable, como decimos aquí en la Argentina, pero la situación económica era desastrosa, ¿no? Una terrible ya hiperinflación, una inflación desmadrada. Del 80 al 85 se cambió 3 veces de denominación monetaria, ¿no? De pesos ley se pasó a peso argentino, de peso argentino a austral. Así que imagínate, o sea, la inflación que había en ese momento, con una economía, digamos, pensando en la apertura, pero en un mundo totalmente hostil, un contexto de Guerra Fría muy distinto al de hoy en día, ¿no? Hoy es otro contexto, pero hay situaciones que hacen remitirnos a esa época en cuanto a algunas situaciones económicas, como lo que te digo, ¿no? El tema de tasas muy bajas, como en los 70, fines de los 70, bueno, se ha dado en estos últimos años, y esto, bueno, ¿a qué vino? Estas tasas bajas, estas nuevas bajas de tasas de interés en los Estados Unidos y en el mundo, y tuvo que ver con esa mega crisis que han tenido en 2007-2008, que se llevó por delante también la crisis de deuda de Europa, que ya venía Japón de una recesión, que ya cumple más de 25 años de recesión, y que bueno, digamos que el motor ha sido en estos últimos años la República Popular de China, los estímulos que dieron los bancos centrales como la FED, y estos estímulos, ¿qué quiere decir? Una mega emisión de dólares para estimular la economía. Una economía que, bueno, esa estimulación fue a las bolsas, generando, bueno, un alza que todavía no termina. Algunos analistas dicen que el Dow Jones, bueno, va a llegar hasta 25.000, 26.000 puntos. Algunos ya pronosticaban caída y recesiones económicas desde hace unos años, pero sigue subiendo la bolsa. Porque, bueno, como sabemos, las finanzas se adaptan al contexto y, bueno, pueden ver oportunidades donde hay una crisis, ¿no? Bueno, y también ese dinero, esa mega emisión que hicieron, en este caso la Reserva Federal, que también lo está haciendo Europa, fueron a parar a este mercado de deuda. Y bueno, con tasas muy bajas. Imagínense que la FED casi regalaba el dinero a estos prestamistas, a estos bancos, a una tasa casi cero. Y lo ponían, digamos, a prestarlo a países, a estados nacionales soberanos, a una tasa del 3-4%, dependía también digamos, del famoso riesgo país, que nosotros hemos sufrido, el riesgo país en el 2001, que era terrible, y que bueno, esa situación llevó a que muchos países se endeudaran en estos últimos años,
tomando deuda al 3%, al 4%. Argentina intentó salir, pero bueno, le pedían 2 dígitos. Recordemos que en 2001 fue un desastre económico en nuestro país, socioeconómico, porque hay que decirlo, más del 50% de la población estaba sumida en la miseria, ¿no? Y ahí teníamos niveles de miseria, ¿no? Llegaron hasta la indigencia, los saqueos que se produjeron, la caída del gobierno de la Rúa, los paradigmas, digamos, clasificados como neoliberales, ¿no? Libre mercado. Bueno, todo eso se fue por se fue como un lastre, ¿no? Se lo llevó el río revuelto del mundo que ya venía con una crisis sistémica a partir del 95, por lo menos para hacer un paralelismo, ¿no? Año 95 se produce en la región la crisis del efecto tequila en México. México está teniendo problemas ahora con el muro, ¿no? Pobre México, siempre, digamos, podríamos decir, el fusible. Pero toda esta región latinoamericana estaba, digamos, bajo este consenso de Washington durante los 90, donde, bueno, se hablaba de que había que liberalizar toda la economía para llegar a la prosperidad, para llegar a ese desarrollo, como llegaron los países centrales. Pero no ocurrió, ¿no? Aquí en Argentina por lo menos se privatizó lo que se pudo privatizar y quedó aquella frase de un funcionario de aquel gobierno que hablaba que, bueno, lo que debería ser estatal también debería ser privatizado, ¿no? Un furcio. Lo vamos a buscar, un día lo vamos a pasar también, pero seguro lo vas a encontrar ahí en la red social de los videos. Y bueno, toda esta cuestión hizo que bueno, se encendieran las alarmas. Allí hubo miedo, el pánico genera, digamos, una salida tipo manada, desenfrenada de capitales de los países por el temor a una crisis o de perspectivas económicas negativas. Bueno, pasó con México, el efecto tequila, la devaluación, la salida de capitales, y todo eso trajo arrastrado porque, bueno, los grandes, digamos, los grandes capitales, o en este caso los fondos de inversión mundiales, globales, van invirtiendo según las calificadoras de riesgo, si es un país emergente, si es un mercado emergente, si un mercado de frontera, como hemos sido y todavía somos, todavía no hay una oficialización de que Argentina salimos del estado de país emergente, y bueno, se elige ciertas situaciones, o sea, se va eligiendo los mejores países que pueden tener, digamos, retornos seguros. Bueno, cuando salen en manada y se fueron todos, ¿no? Se produjo el tequila en el 95, pasó lo mismo en el 97 en el sudeste asiático, en el 90 y en el 98 pasó también en Rusia, pasó también en Brasil, 99, y 2001 nos pasó a nosotros, ¿no? Años después, 2007, 2008, que hubo ahí también un terreno, digamos, de guerras en Medio Oriente por el oro negro, por el control geopolítico, de influencia comercial. Bueno, por ahí ese gasto militar que se hizo por parte del gigante de Estados Unidos, la superpotencia, ese movimiento de ese dinero, de esa economía de guerra, bueno, le generó cierta, digamos, aire hasta el 2007, cuando estalló la burbuja de la subprime, ¿no? De esos créditos, algunos dicen créditos tóxicos, ¿no? Porque, bueno, dicen que se le daba a un montón de gente sin pedirle, digamos, muchas garantías, y tenía posibilidad de repago de esa deuda. Hay gente que tenía una hipoteca de una casa y sacaba una segunda, porque, bueno, era tanto, digamos, esta idea de que infinitamente iba a subir el mercado inmobiliario, que si vos tenías una casa, o 2 casas, o 3 casas, bueno, en algún momento le vas a vender y vas a hacer, bueno, un buen dinero, ¿no? Bueno, la cuestión es que se deprimió el mercado, llegó a sus límites. Estas hipotecas tóxicas las mezclaron con hipotecas de gente que sí tenía, digamos, una capacidad de ahorro y de repago de esa deuda que tomaron, o de esa hipoteca para comprar su casa en Estados Unidos, y que estos papeles, al mezclarse con deudas buenas y deudas malas, podemos decir, los grandes bancos hicieron grandes negocios en la bolsa, vendiendo esta ilusión de que esto iba a seguir subiendo. Y muchos grandes bancos, digamos, el dinero que tenían depositado de sus propios clientes, lo invirtieron en estos papeles. Bueno, la cuestión es que en algún momento toda esa plata desapareció, estalló la burbuja,
y muchos bancos quedaron vacíos, no tenían capitalización. Esa fue la realidad. Y eso trajo como consecuencia la caída de Lehman Brothers en 2008 y tembló todo el sistema financiero internacional, ¿no? Obligaron al gobierno norteamericano, todavía gobernado por George Bush, del Partido Republicano, a que el gobierno norteamericano se hiciera cargo de una ayuda económica. O sea, los contribuyentes norteamericanos, el pueblo de a pie de los Estados Unidos, con sus impuestos, pagó la fiesta de digamos, de aquellos que abusan y cortan los límites que tienen que tener las finanzas. Alguno te dirá de una ideología más por ahí, no sé, como quieras clasificarlo, izquierda, progresista. Bueno, son ellos los culpables. Desde un lugar más ortodoxo te dirá, bueno, se les fue la mano. No. Aquí no es solo se les fue la mano, sino que hubo una intencionalidad de ver, bueno, hubo ahí un pánico. Decir, bueno, de este pánico saco ventaja y bueno, pasó eso. En las burbujas pasa eso. Y bueno, en la historia, digamos, de las cotizaciones, desde que comenzó, si uno ve la película, bueno, justamente Wall Street 2, ahí uno ve a ese personaje de Gordon Gekko hablando sobre la primera burbuja en una de las escenas, de la burbuja del tulipán, allí en Holanda. Y bueno, hubo ahí una gran, también, todo el mundo quería comprar, digamos, estos tulipanes, y resulta que, bueno, alguien hizo un muy buen negocio y pocos han ganado y muchos perdieron. Bueno, en 2007-2008 pasó eso, pero a nivel global, porque se llevó por delante, digamos, a todo el mundo. Cayó Lehman Brothers, había muchos bancos, y ahí a partir de eso asume Obama y empieza, digamos, un control más acabado de los bancos. Los bancos tienen que dar examen como para poder, digamos, justificar la ayuda del Estado norteamericano. Bueno, así están las cosas, querido país. Me he extendido un poquito con la historia y la actualidad. Y para cerrar, bueno, en lo que te decía, ¿no? Este paralelismo en esos años, fines del 70, principios del 80, con un gobierno demócrata hacia un republicano, y ahora en este 2017, del 2016 al 2017, con un demócrata, un republicano, con una amenaza de suba de tasas de interés, con que no se sabe bien qué va a hacer Trump con el muro. Hay problemas también, ¿no? Porque hay mucha gente en contra, hay movimiento anti-Trump en los mismos Estados Unidos, mismos países latinoamericanos están descolocados, porque muchos, bueno, apostando al libre mercado, han quedado ahí, medio incluido nuestro país, ¿no? Por supuesto, el gobierno salió desde el momento que asumió la presidencia a hablar de lluvia de dólares y de fomentar el crecimiento del país a partir de inversiones genuinas, de conseguir las divisas a través de las inversiones. Pero bueno, los números no son muy buenos en la economía local, y bueno, si uno lo piensa desde el punto de vista de una empresa y de un inversor, uno cuando va a comprar algo, pongámosle una acción de una empresa, uno se fija de todo, a ver si esa empresa es rentable, si tiene liquidez, o sea, si vos querés vender la acción te la van a pagar, si la deuda es controlable, no es un zafarrancho de deuda, si tiene buenas ventas, ganancias, números que no sean rojos, ¿viste? Entonces uno confía en que, digamos, con la tendencia, la empresa puede darme un valor aparte de lo que yo invierto algo, seguro que me va a dar, me devuelve lo que invertí más porcentaje, ¿no? En la Argentina los números no son buenos. Empleo, el mercado interno está muy frío, por más que hablen de brotes verdes. Algunos ponen la esperanza en el segundo semestre de este año, otros hablan de 2018, otros hablan de largo plazo, a 3 años, preparar la estructura económica para recién poder a partir del 2019, quizás 2020. Es muy largo. Bueno, la cuestión es que si uno lo piensa como una empresa y números rojos, y es difícil, bueno, que las inversiones, salvo aquellos que tengan algún dato fijo, que le genere alguna expectativa. Esto también puede ser, pasa en las finanzas, que alguno tiene un dato secreto de que la empresa no se va a hacer algo, y bueno, alguno tendrá algún dato, vaca muerta, será, ¿no? Recordemos que están queriendo, o lo han hecho, modificaron los convenios, como para tratar de llevarlo y ampliarlo a los demás sectores económicos. Es una cuestión, ¿no? Habrá que ver cómo se va desarrollando. Pero bueno, el tema, si uno lo empieza, yo no lo pienso como una empresa, en realidad
pero bueno, trayendo, digamos, este ejemplo, uno ve los números de nuestro país y bueno, a veces te hace dudar del tema de las inversiones extranjeras, ¿no? Bueno, veremos, ojalá sea, hablamos que hay un blanqueo, hay todo, digamos, el dólar baja, pero bueno, nosotros nos producimos los dólares. El tema es que también, digamos, los paraísos fiscales entregan información, por eso muchos dicen que los dólares se van a quedar, digamos, en el país o la cotización va a quedar, digamos, planchada durante años, con lo cual, bueno, habrá que ver, ¿no? Bueno, queridos oyentes, vamos al primer tema musical y después continuamos con el desarrollo porque en 2 semanas he juntado información a lo loco, a lo loco. Bueno, vamos con, en este caso, Divididos. Sí, ¿lo habíamos escuchado ya? No, me parece que no. Creo que no, me parece, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Divididos, este monstruo del rock nacional. ¿Qué ves?